Querida hermana, querido hermano de la diócesis de Quilmes, nuestro camino sinodal no se ha interrumpido, como la vida misma no se ha cortado. Cuando íbamos tomando envión para una nueva etapa, nos sorprendió al mundo entero el COVID-19. La pandemia irrumpió como una tormenta inesperada y furiosa. Nos quedamos en casa para valorar lo esencial, escuchar la palabra de Dios, hacer la vida, restaurar vínculos y servir como se pueda al hermano. El aislamiento social preventivo nos llevó a suspender el encuentro en la casa cura Brochero, pero los expositores convocados gustosamente han querido hacer sus aportes por este medio. Las nuevas tecnologías, las redes sociales nos permiten seguir andando, unidos por el lema Iglesia de Quilmes, camina con la alegría del Evangelio. Agradecemos a quienes nos ayudan con sus ideas y reflexiones en esta etapa. Los invito a escuchar estas conversaciones sinodales con un corazón bien dispuesto. Que Dios los bendiga. Bueno, para mí es un gusto presentar a Oscar Campana, laico, padre de familia, teólogo, docente. Para nosotros en Quilmes, un hermano, un compañero que acompañó los primeros años de nuestro centro de formación filosófica y teológica de Quilmes, nuestro querido Cefitec, y muchos encuentros de formación de laicos, laicas, curas en la diócesis. Es un gran conocido para nosotros, un querido conocido. Él desde hace muchos años también trabaja en el Instituto Salesiano de Estudios Teológicos en Buenos Aires. Oscar, gracias por brindarnos esta posibilidad de esta conversación con vos hacia el tercer sínodo de Quilmes. Oscar, para nosotros la opción preferencial por los pobres es nuclear, es central en el caminar de la diócesis. ¿Podrías reflexionar algo sobre este tema? ¿A vos qué te parece que este tiempo de pandemia, de coronavirus, nos puede ayudar a pensar respecto de esta opción central en la identidad de Quilmes? Bueno, la persistente cuestión para la conciencia cristiana sobre el tema de los pobres, este eje que también es central para la vida de la diócesis de Quilmes, se nos vuelve en este momento con todo su dramatismo, ¿no? Una de las primeras cosas que escuché cuando se instaló la pandemia y la amenaza sobre todo el mundo, le escuché decir a alguien que este era un virus democrático, que no hacía diferencia entre pobres y ricos, ¿no? Yo me quedé pensando, porque incluso en Argentina el virus llega por ciudadanos argentinos que estaban haciendo turismo en el exterior, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Brasil incluso, lo cual supone algún nivel de ingresos superior a la media, digamos, ¿no? No quiero hacer de esto algo clasista, ¿no? Como se pusieron al principio, de que era un virus de la clase alta. Los virus son lo que son. Y cualquier mal que haya en el mundo, no tengo la menor duda, siempre termina impactando más y más duramente y más salvajemente a los pobres. Y es lo que estamos viendo en Argentina en las últimas semanas. Con toda su carga de estigmatización. Cuando apareció el primer caso en la Villa 31, leyendo la noticia en La Nación, en internet, vieron que la gente hace comentarios que yo no suelo leer, pero aparecen a veces emergentes y es imposible no leer algunos. Y había un comentario que decía: comenzó la limpieza étnica. Y yo pensaba cuánto odio hay detrás de una expresión así. Y es el odio que a veces tratamos de disimular, pero que atraviesa nuestra sociedad y que hoy encontramos cada día. En la villa que se encuentra entre Quilmes y Avellaneda, veía todos los medios de comunicación al acecho a ver si ven cómo avanza el virus, cómo finalmente
el virus se ensaña con los pobres y particularmente con los pobres de la provincia de Buenos Aires. Y en medio de todo esto recordé y me puse a buscar y encontré un escrito de John Sobrino, un teólogo español que hace medio siglo o más vive en El Salvador. Algo que él escribió en enero del año 2010, unos días después de un tremendo y devastador terremoto en El Salvador. Voy a leer algunos pasajes de ese escrito de él que se llama Reflexiones a propósito del terremoto, y yo les pido que hagan este esfuerzo. Donde dice terremoto pongan pandemia, pongan coronavirus, pongan cuarentena. Dice John Sobrino, vivir es pues una carga pesada, pero no lo es para todos por igual, como siempre lo es muchísimo más para las mayorías pobres. El terremoto, pandemia, coronavirus, no es pues solo una tragedia, sino que es también una radiografía del país. Muy mayoritariamente mueren los pobres, quedan soterrados los pobres, tienen que salir corriendo con las 4 cosas que les quedan los pobres, duermen a la intemperie los pobres, se angustian por el futuro los pobres, encuentran inmensos escollos para rehacer sus vidas los pobres. Tremendo lo de John Sobrino. Dice, es la injusticia que configura el planeta de forma masiva, cruel y duradera. La tragedia es en buena parte obra de nuestras manos. Claro, porque uno dice, bueno, no, el virus apareció, ¿no? Pero el mundo a donde el virus llega es obra de nuestras manos. Y si llega a una sociedad injusta, el transcurso de esa epidemia va a reflejar también esa injusticia. Fíjense, uno de los temas que se nos pide dice quedarse en casa. ¿Y qué pasa cuando no se tiene casa, no? Cuando John Sobrino habla del terremoto, habla de las precarias viviendas de los pobres y dice, es ilusorio que se apele a las normas de seguridad que se exigen en la construcción de viviendas cuando los pobres no tienen recursos para cumplirlas. Y yendo a la raíz, es insultante que no se haya logrado vivienda digna para las mayorías cuando proliferan edificios llamativos y mejoran las autopistas, los hoteles y los aeropuertos. John Sobrino, El Salvador, enero del año 2010. ¿Qué más decir, no? Él dice en su escrito, la tragedia ha sido grande para los pobres, y se plantea que es necesario dejarse afectar por la tragedia, no rehuirla ni suavizarla. A veces nos aferramos al salir pronto de esto y decir, no, tenemos mucho que aprender aquí y ahora. Dice John Sobrino, la tragedia tiene pues un inmenso potencial educativo. Si analizamos y no encubrimos su verdad, nos introduce en la verdad de nuestro mundo y en nuestra propia verdad. Fíjense, es verdad, las situaciones de tragedia son las que expresan como ninguna otra la radiografía absolutamente real y verídica de nuestra sociedad. Entonces, pensando en esto, ¿no? Hay una última cosita que leo del escrito de John Sobrino. Hubo templos que quedaron destruidos. Entre nosotros hoy no hay templos destruidos, pero no disponemos de ellos porque tenemos que quedarnos en casa. Y él cuenta esta anécdota. Con dolor, está hablando de un pueblo, con dolor le decía la gente al párroco, Padre, nos hemos quedado sin iglesia, acá decimos sin misa, sin celebración. Y el párroco, Salvador Carranza, dice su nombre, les contestó, nos hemos quedado sin templo, pero no sin iglesia. La iglesia somos nosotros y de nosotros depende mantenerla con vida. Esto sigue siendo válido hoy, digo ahora yo, ya no John Sobrino. La iglesia somos nosotros, lo que veníamos diciendo antes, y de nosotros depende mantenerla con vida. Y aquí es donde a mí me produce un tremendo escándalo, tengo que decirlo, que haya quienes de pronto se horroricen porque no tienen el acceso
a la hostia consagrada. Y no se horroricen, porque los pobres mueren y padecen más que otros. Y vuelvo a la iglesia antigua, ese lugar, ese espacio y ese tiempo al que solemos recurrir para recordar los orígenes y para recordar los ideales de la vida cristiana. Los cristianos de la antigüedad reservaban la palabra presencia de Cristo estamos hablando, solamente para dos cosas: para la Eucaristía, como lo seguimos haciendo hoy, y para los pobres. Hay dos formas de la presencia de Cristo entre nosotros: la Eucaristía y los pobres. Y aún en el caso de que no tengamos la materialidad de la Eucaristía, porque lo profundo y el ser de la Eucaristía, que es la acción de gracias transformadora de este mundo en un mundo nuevo que inauguró Jesús, eso lo seguimos teniendo. Pero aun cuando no dispongamos de la materialidad de la celebración en los templos donde estábamos habituados a hacerlo, siguen estando los pobres entre nosotros. Muchos de los que integran las comunidades de la diócesis de Quilmes son pobres, no hay que decírselos. Y la presencia sigue estando. La presencia de Cristo sigue estando, este Cristo que hoy se nos vuelve un Cristo doliente, un Cristo sufriente, un Cristo enfermo, un Cristo que padece, un Cristo aislado, un Cristo sometido a procesos de internación extraordinarios, un Cristo asustado por todo lo que pasa. Por eso, cuando hay cristianos que se ponen a gritar "devuélvannos la misa", a mí me dan ganas de gritar que devuelvan lo que no les pertenece, porque el Evangelio no pasa por ahí. El Evangelio pasa por otra parte, pasa por ser capaces de reconstruir en cada época espacios de compasión, de misericordia, de justicia, de gratuidad, de libertad. Y eso no hay circunstancia de la historia, por dolorosa que fuera, en que no pueda realizarse. No hay pandemia ni cuarentena que pueda poner en suspenso aquello profundo que significa ser cristiano en los tiempos que nos toquen vivir. Estamos muy agradecidos por este momento que nos brindaste. El caminar hacia el tercer sínodo se ve enriquecido, por supuesto, con tu aporte. Te agradecemos muchísimo, le pedimos a Dios que te siga bendiciendo y que nos sigas acompañando. Sabemos que vos querés mucho a la diócesis y contamos también siempre con tu presencia. Un abrazo inmenso. No, gracias a vos, Ignacio, un abrazo para todos ustedes y ojalá podamos, en relación a todo lo que hemos hablado, continuar la cercanía también en forma presencial, ¿no? Yo creo que si hay algo que uno extraña en estos tiempos es abrazar a todos los que uno quiere y sabemos que el día del abrazo algún día llegará para todos. Así que bueno, los abrazo y siempre dispuesto para lo que necesiten y yo pueda dar una mano.